la igualdad sustantiva en la Constitución de la Ciudad de México. Para la ejecución de esta mesa tendremos la moderación de la maestra Tobián Ledesma Rivera. Ella es maestra en Geopolítica por la Universidad de la Sapienza en Italia, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de ser una de las 7 jóvenes mujeres que participaron en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Les pido por favor la recibamos con un aplauso para su moderación. Muchas gracias a todas y todos por seguir en el foro, por su paciencia. Sabemos que tenemos un retraso, pero son un montón de temas los que tenemos que tratar y a veces 10 minutos o incluso más de 10 minutos no son suficientes, pero agradezco el espacio y que sigan con nosotras y con nosotros. Vamos a pasar a la mesa de igualdad sustantiva. El objetivo de esta mesa era hablar sobre todo de derechos específicos y lo que logramos en esta materia en la Asamblea Constituyente. Y entonces voy a dar la palabra y vamos a iniciar con la licenciada Katia de Artigues para que nos hable del tema de personas con discapacidad. Katia, sí, un aplauso por favor. Katia es periodista y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Actualmente hace Katia 360, plataforma de internet con la salida de televisión, en donde también entrevista a personajes de la vida política, cultural y social del país, así como a destacados personajes internacionales. Fue integrante fundadora de los periódicos Reforma y Milenio Diario y también trabajó en El Financiero, El Universal y otros 10 diarios de la República. Bueno, también Katia tiene toda una trayectoria que voy a omitir, pero ella también fue parte, ¿no?, diputada constituyente, fuimos compañeras del mismo grupo parlamentario, entonces para mí es un gusto darle la bienvenida. Katia, adelante. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha ya? ¿No, verdad? ¿Sí se escucha? No. Ah, ok, bueno. Buenas tardes, bueno, sí, ya son tarde, ¿verdad? Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Les quiero contar un poco sobre el avance que implica esta Constitución de la Ciudad de México para el tema de personas con discapacidad y antes hacerles un pequeño contexto, por así decirlo. Solemos pensar que las personas con discapacidad son pocos y allá, ¿no? Que no nos va a tocar. Les quiero decir que debemos empezar a pensar todos en la discapacidad, pero dirigida a nosotros. La Organización Mundial de la Salud ya tiene calculado que todos tendremos una discapacidad en los últimos 7 u 8 años de nuestras vidas, por lo que ahorita en México somos un país de jóvenes, pero todos sabemos lo que es romperse una pierna o tener una mamá o una abuela que empieza a tener problemas de audición, de visión, de movilidad, y entonces es un cambio, es un paradigma que tenemos que abrazar todos y que está muy bien planteado en una constitución como esta que tardará años en implementarse, si no las tiran, por supuesto, porque tenemos que construir esta sociedad ya, pero lo vamos a necesitar muchas más personas dentro de unos 20 o 30 años, cuando la mayoría de los jóvenes que ahora habitan el país pues tengamos alguna discapacidad. Yo ya me incorporé a los jóvenes sin serlo, pero bueno, es por espíritu. Y entonces hay una convención que es importantísima, que apenas surgió en el 2006, es decir, llevamos 11 años con ella, que México orgullosamente propuso al mundo gracias a Gilberto Rincón Gallardo, que no sé si se acordarán de él, pero fue un activista, luchador por
la no discriminación, el fundador de CONAPRED, pero también el propulsor de esta convención y bueno, candidato presidencial, ¿no? En el año 2000. Entonces esta convención sí marca un antes y un después para comprender la discapacidad. Por lo que yo veo en este salón, todos crecimos en un mundo en el que pensamos que las personas con discapacidad tenían un problema individual, que era suyo, o cuando mucho de sus familias, y que ellos se tenían que arreglar, por lo general de manera médica, para incorporarse al mundo de nosotros los normales. Y eso ha cambiado. Y la definición de discapacidad planteada ahora en la convención es bellísima y radicalmente diferente, y lo define la discapacidad como la interacción entre una persona con deficiencias, pues si hay deficiencia en o sea, tiene cierta deficiencia motriz, visual, auditiva, psicosocial, y las barreras que pone la sociedad. Entonces, si quitamos las barreras que pone la sociedad, la discapacidad se minimiza o incluso podría tender a desaparecer. En un mundo donde no existieran los segundos pisos y las escaleras, pues las personas con discapacidad motriz se moverían de manera mucho más fácil, ¿no? En un mundo donde todo tuviera closed caption y tuviéramos acceso para las personas ciegas a videodescripciones en la televisión, no habría necesidad de mucho, en fin, en una sociedad con portales de internet diseñados de manera accesible, todos podríamos acceder en el mismo portal y no a través de diferentes alternativas. Entonces, esta convención que marca un antes y un después y que considera que la discapacidad es un problema social y no de la persona, y que tiene que verse de manera interdisciplinaria, sí marca un antes y un después, del modelo médico al modelo social que es el actual. Y esta Constitución ya nace bajo la visión completa de esta Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por eso es hermosa, la verdad, porque está desde el artículo 3, que hablando de paradojas o parajodas, como yo digo, porque hay paradojas y hay parajodas, ¿no? Y a veces las dos coexisten. Una de las primeras iniciativas que se analizó en la Comisión de Principios fue una para agregar principios a la propia Convención, es decir, apuestas que le hace la Constitución de cosas, temas transversales que tienen que estar a lo largo de todas ellas. Y es un catálogo hermoso en el que están, por ejemplo, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la accesibilidad, el diseño universal, bueno, muchísimas que obligarían a la Constitución a ver todo y todas las leyes que de ella emanen bajo estos principios. Y hubo una iniciativa de ley que propusimos 3 diputados constituyentes. Yolanda de la Torre, una diputada priista que es una mujer incansable y luchadora por los derechos de las personas con discapacidad y que también vive con una discapacidad motriz. Yo, perdón que me mencioné antes, pero es para el efecto sorpresa del tercero. Y el tercero fue Raúl Cervantes. Raúl Cervantes, entonces diputado constituyente, actual titular de la PGR, que ahora, no precisamente en estos principios, pero sí los temas de accesibilidad y diseño universal, los controvierte de una u otra manera en la acción de inconstitucionalidad de la PGR. En fin, es curioso, ¿no? Es curioso porque la acción de inconstitucional en la PGR, nada más lo menciono rapidísimo porque sí me gustaría hablar más de los contenidos, menciona sobre todo que las personas con discapacidad no fueran consultadas de si querían o no estas propuestas, cosas constitucionales muy generales, de acuerdo a la misma convención como lo plantea. Y yo digo sí, pero no. ¿Por qué sí, pero no? Bueno, porque, a ver, imaginen cuál sería como el tema de una consulta. No quiero sonar demasiado irónica, pero vamos a preguntar si quieren accesibilidad y diseño universal. ¿Usted se quiere mover por toda la ciudad? ¿Quiere tener banquetas accesibles? ¿Está seguro? ¿Quiere tener acceso a la justicia? ¿No? ¿O les gustan los baches? ¿Les gusta sufrir? ¡Para de sufrir! No, o sea... Era como un poco lógico, por un lado, y por otro, pues también
yo sé que no fue dentro de la Asamblea Constituyente, también vivimos, fueron 4 meses y medio súper intensos, pero pues yo vengo de la sociedad civil, soy una representante de la sociedad civil, nunca había pensado, siquiera soñado, ser diputada. Toda mi campaña la hice con organizaciones de la sociedad civil, todo el tiempo estuve comunicando. Mis seguidores de Twitter se hartaron de recibir tanta información, minuto a minuto, tuiteaba como 100 veces al día, de todo lo que pasaba en la Asamblea Constituyente y todas las iniciativas con respecto a personas con discapacidad. No he encontrado una sola persona con discapacidad que me diga, no, yo no estoy de acuerdo con tener derecho a decidir sobre mi vida, que es la capacidad jurídica, ¿verdad? No me he encontrado una sola familia que diga, hey, no, yo no quiero tener apoyos, estoy bien, o sea, sola, no quiero tener capacitación, que es otra de las cosas que están dentro del artículo 11, que incluye a las personas con discapacidad junto con otros grupos de atención prioritaria, que es otra forma mucho más bonita, me parece, de nombrar a las personas en situación de vulnerabilidad o grupos o colectivos en situación de vulnerabilidad. En fin, pero bueno, esta controversia. Me gustaría hablarles de los grandes aportes que tiene esta Constitución. Primero, pues de lo que ya mencionaba de los principios rectores. Que una Constitución ya nazca con esta visión de igualdad sustantiva, de no discriminación, pero también de accesibilidad y diseño universal, que no es lo mismo. Diseño universal es que se piense para todos todo el tiempo, y la accesibilidad es más bien algo físico, a la infraestructura, al transporte y a las páginas de internet en cuestiones digitales. Pero políticas públicas deben pensarse en diseño universal para que todos podamos acceder a ellos. En fin, ya eso es un gran aporte. Y luego el artículo 11. Yo destacaría tres cosas. Sí, 3 cosas. La primera, el derecho a la asistencia personal, humana o animal. La asistencia personal también es algo que propone como un derecho, más bien que estipula como un derecho la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nosotros crecimos de nuevo en esta visión de pobrecito, el enfermo que se tiene que, ¿no? Cuando lo que recupera la Convención es un carácter de absoluta dignidad y respeto a cómo es cada persona. Y las personas necesitan apoyos, que es muy diferente a decir ayudas. ¿Sí comprenden la diferencia? Es como sustantiva la diferencia entre apoyos y ayudas. Y la asistencia humana o animal para vivir en sociedad, porque finalmente eso queremos, ¿no? Tanto yo, que tengo un hijo con discapacidad, quiero que él se integre a la sociedad, que no haya barreras, ¿no? Pero que tenga apoyos y que tenga asistencia humana o animal para vivir en sociedad. En España hay una ley que se llama la ley de dependencia, por ejemplo. Tendríamos que ir hacia eso, y por supuesto que también está el tema de cuidados, que va muy relacionado. Es el derecho que tenemos todas las personas a ser cuidadas y también a tener como un grado de apoyo para realizar las cosas, una asistencia. A las personas con discapacidad les choca esta cosa de cuidados. Creo que porque no han entendido bien la filosofía detrás. Dicen, cuidados no, porque no somos perros, solo necesitamos asistencia, pero en final es lo mismo, ¿no? Realmente no lo hemos explicado bien a las personas con discapacidad, porque para nada es la filosofía de los cuidados y que todos necesitamos cuidados. Pero pensar en que las personas con discapacidad tienen derecho a la asistencia humana personal es un cambio muy importante. Y luego hay otro que también no es nada menor, que es que dice la Constitución en el artículo 11, y esto tendría que ser una ley, que las personas con discapacidad van a tener a su acceso, fíjense nada más, se los voy a decir despacito, porque es importante, un sistema de salvaguardias y apoyos para la capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Capacidad jurídica, piensen ustedes, tomar mis propias decisiones. Salvaguardias, pues sí, son como te cuido, ¿no? Pero también apoyos. Las personas con discapacidad quieren tomar sus decisiones y tienen todo el derecho. ¿Por qué? Porque es su vida. Unos pueden necesitar muchísimos más apoyos y otros menos.
si yo tuviera que mañana empezar a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, yo misma necesitaría muchísimos apoyos y que me explicaran 1.230.000 veces para hacer algo que un financiero igual lo hace en 3 segundos y entiende perfecto. ¿Por qué le tenemos miedo a este? Somos diferentes todos. Ellos podrán tener a lo mejor la necesidad de tener muchos más apoyos para tomar decisiones muy sencillas de su vida, pero las merecen. Y la capacidad jurídica es algo que está severamente cuestionado pues en esta Constitución, y es algo importantísimo para la dignidad, para la vida diaria, para las familias, porque actualmente, por ejemplo, piensen en una madre de un niño con discapacidad, por ejemplo yo, cuando llega a los 18 años y tiene la mayoría de edad, tenemos que optar entre declararlo absolutamente nulo para tomar sus decisiones, es decir, interdictarlo y volverlo un eterno menor, o no interdictarlo y dejarlo desprotegido. Tenemos que hacer trajes a la medida. Lo que implica esta línea detrás es que hay que crear una ley que haga esto, trajes a la medida para que cada quien pueda tomar las decisiones en la medida y esto aplica a adultos mayores, en fin. Ya se me está acabando el tiempo, pero bueno, nada más subrayar también esta parte súper importante de las familias. Solemos pensar solamente en las personas con discapacidad, ¿no? Pero si la familia, si la madre, si el padre no reciben formación, apoyo, asesoría, que también está en el artículo 11, y de ser necesario un apoyo económico también, la persona con discapacidad no va a estar bien, ni la familia va a estar bien, ni el desarrollo de esta unidad tan importante social va a estar bien. Entonces eso también está contemplado, entre muchas otras cosas, porque creo que nos encargamos de meter el tema de la accesibilidad y el diseño universal hasta las banquetas de las alcaldías, en la filosofía de absolutamente todo. Entonces esta Constitución, creo que su gran aporte es eso, que ya nace actualizada, en sintonía con esta convención, que es la nueva forma que el Estado mexicano y nosotros como sociedad estamos obligados a ver a las personas con discapacidad que ya existen y las que nos vamos a unir a la estadística. Gracias. Muchas gracias, Katia. Yo quiero resaltar 2 cosas del trabajo de Katia, ¿no? Una, ustedes van a revisar y pueden buscar en internet sobre el proceso de seguimiento de la Asamblea Constituyente, y uno de los más puntuales e importantes es el que hizo Katia a través de sus redes sociales y también a través de sus columnas. Nos daba un seguimiento puntual, no solo del tema que lleva a ella a la Asamblea Constituyente, sino de todas las discusiones y los procesos que estuvimos viviendo, que son un montón de historias y anécdotas, y creo que esa es una gran aportación de Katia. Y segundo, su trabajo en materia de derechos de personas con discapacidad. Ella estuvo todo el tiempo, iba de curul en curul a presentar propuestas, a explicar siempre con una apertura en las dudas, con la paciencia, porque en estas grandes agendas de derechos específicos muchas veces hay cosas que no conocemos, y Katia hizo un gran trabajo. Muchas gracias, Katia. Ahora voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que es el licenciado Marco Antonio Castillo Martínez, que nos va a hablar de temas de personas, de migrantes, que buscamos mucho que se hable más de este tema, casi no lo hemos discutido, y es un gran avance, además de la coyuntura que estamos viviendo en tema de personas migrantes con el tema de Estados Unidos y México, la relación bilateral, es algo que ya teníamos pendiente porque somos un país de tránsito y también expulsor de migrantes, entonces era muy importante. El licenciado Marco Antonio es director del Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC, una organización de la sociedad civil con 16 años de trabajo por la justicia social en la región de México, Estados Unidos. Entre sus resultados están la creación del Centro de Atención a la Familia Migrante, la conformación de la Asamblea Nacional Popular de Familias Migrantes y el programa de apoyo al retorno a la Ciudad de México. Licenciado Marco, bienvenido, muchas gracias. Claro, muchas gracias. Y
Por principio, felicidades y gracias a las constituyentes por armar este importante foro para seguir visibilizando los aportes de la Constitución. Voy a ser muy breve, el tiempo lo tenemos encima, pero también no hay que profundizar mucho frente a lo que es muy claro. La Constitución de la Constitución Política de la Ciudad de México, como producto del trabajo pues que llevaron a cabo los constituyentes, pero también por los aportes que la sociedad civil hicimos y contribuimos desde antes de que esto empezara, hoy tenemos un capítulo I del artículo 11 de la Ciudad Incluyente que básicamente reconoce a todas las personas como sujetas de derecho independientemente de su situación jurídica, de su calidad migratoria, de su condición. Y eso no es un capricho, eso es el mínimo que en nuestro país y que en la región tendríamos que ver y tendríamos que tener como el piso mínimo para las personas migrantes y en general para cualquier persona en situación, en contexto de movilidad. No solo eso también, sino más adelante en el capítulo de Ciudad Global se habla de la responsabilidad de la Ciudad de México con su diáspora, con los capitalinos en el exterior y con sus familias, una responsabilidad para mitigar y atacar las causas estructurales de la migración forzada, así como también reconocer la responsabilidad frente a los solicitantes de asilo y protección internacional, así como también en el último capítulo que reconoce a todos aquellos desplazados forzados como también sujetos de la política de atención y apoyo de esta ciudad en su tradición hospitalaria. Eso en general, repito yo, no es que estemos aspirando a la libre movilidad en la región latinoamericana, que a eso deberíamos aspirar. Pero esto es lo mínimo, esta situación es lo mínimo que una ciudad nutrida, originada, nacida por la diversidad, por la migración, tendría que tener como piso mínimo para vivir en el contexto en el que estamos en el 2017. Y solo rescato tres cosas del proceso. Primero, este proceso articulado se construyó a partir de un par de foros que hicimos como sociedad civil, encabezados por un servidor, Alejandro Solalinde, y 40 organizaciones de la sociedad civil que atienden y trabajan con migrantes en la Ciudad de México, y un total de un centenar de personas, migrantes, retornadas, refugiadas y asiladas, que compartieron sus experiencias para la construcción de mesas de trabajo en donde se construyó la propuesta de un articulado, y de ahí se nombró una comisión que trabajó de cerca con Lolki Castañeda, y desde ahí estuvimos trabajando los aportes para la construcción de este artículo, de manera tal que tampoco es un capricho de unas cuantas personas, es producto de una discusión que refleja los intereses de la sociedad capitalina, de la ciudad y de sus migrantes. Y además de destacar este proceso, las otras dos cosas son: uno, frente a un contexto como el de Trump y en general frente al contexto de movilidad humana en el mundo, los países cada vez tienen menos soberanía sobre el tema migratorio, y cada vez son más las ciudades las que juegan un rol protagónico en materia migratoria. Hoy, un migrante mexicano, un migrante oaxaqueño, cuando planea y piensa en su ruta hacia donde vaya, no lo mide en función de voy a cruzar la frontera de Estados Unidos, sino voy a cruzar por Nogales, por Tijuana, porque la configuración de la ruta política en materia migratoria ha creado dos países adentro de Estados Unidos, y también lo está haciendo aquí en México, porque tenemos nuestros antimigrantes, ya vemos a los que contravienen este capitulado. Entonces, cada vez las ciudades son la ventanilla de entrada, son el primer rostro de acceso de las personas migrantes. La ruta cada vez es más translocal. Los poblanos son poblano-neoyorquinos, los capitalinos son capitalino-californianos y de Chicago. Y en ese sentido, la política migratoria debe aspirar más a reflejar y a caer en manos de las ciudades y cada vez menos en la política de los estados. Hoy tienen mucho más que arreglar y pueden hacer a favor, y hacen más a favor de los migrantes, un acuerdo de 2 gobernadores, Estados Unidos, México, que una reunión Peña Nieto-Trump, donde solamente se dedican a, si es que hablan de algo, solamente se dedican pues a hablar de cerrar fronteras.
En realidad, los grandes aportes, como es el movimiento de ciudades santuario, es producto de la iniciativa de gobiernos locales. Entonces, es fundamental avanzar en legislaciones locales que reconozcan, protejan y sirvan a las poblaciones migrantes en movilidad. Eso es fundamental. Y lo mismo, segundo, sucede con el tema de protección internacional. ¿Cómo es posible que una ciudad que tenga una vocación hospitalaria, que tenga una tradición de asilo y refugio, como pocas en Latinoamérica, ser la ciudad que tiene el mayor número de población asilada y refugiada de todo el mundo, viviendo de toda Latinoamérica en la Ciudad de México, no pueda decidir sobre a quién elegir para otorgar asilo y refugio, no pueda contribuir en el proceso de revisión de casos de contestación y de complementariedad a la protección internacional. Hoy las solicitudes están siendo rechazadas a pesar de que esta población de la Ciudad de México está lista y dispuesta y con ganas de recibir a la población de todo el mundo buscando un refugio y un lugar a donde vivir. Y la Federación cancela esa posibilidad, otra vez diciendo que la potestad del tema migratorio recae en lo federal, lo cual es una vergüenza, es arcaico y además es trompista. Muchas gracias. Marco, muchísimas gracias por tu aportación, sobre todo rescatar 2 puntos. El rol que tiene la actividad internacional de las ciudades, la dinámica que viene a consecuencia de las diásporas y el transnacionalismo social y político entre las personas que van y vienen y han construido un espacio político de donde llegan, no de donde vienen y a donde llegan, y lo hacen de manera constante, a pesar de que el Estado no se ha tardado en reconocerlo, y que ahora tenemos este avance en la Constitución de la Ciudad de México. Y segundo, el rol de las organizaciones de la sociedad civil para discutir este tema, ¿no? Que son quienes tienen el pulso constante de la dinámica social, y entonces pues el trabajo de Marco y las organizaciones con las que estuvo trabajando fueron fundamental para este capítulo, bueno, este texto en la Constitución de la Ciudad de México. Ahora vamos a pasar, muchas gracias Marco, vamos a pasar con la doctora Marcela Lagarde. Ella fue presidenta de la Comisión de Carta de Derechos, entonces ella tiene mucho que decir y mucho aportar, no solo por el trabajo que toda su vida ha hecho en materia de igualdad sustantiva, sino también el rol tan importante que desempeñó en la Asamblea Constituyente. Marcela. Bueno, la verdad es que los oigo hablar y se me antoja intervenir en esa plática. Por ejemplo, con el colega, decirle que hace 3 generaciones esta ciudad era fundamentalmente de migrantes. Solo hasta hace 2 generaciones es mayoría la gente que ha nacido aquí, y ya ahora hay nacidos en la Ciudad de México y otros que nacimos en el Distrito Federal. En fin, que es todo un tema interesante, la hospitalidad de la ciudad. ¿Por qué? Y es por esa historia compleja de centralismo, de federalismo no realizado del todo, en fin. Podríamos hacer un foro sobre el tema, que es importantísimo, y decir también que, a ver, la sociedad civil no es la buena y el gobierno no es el malo. Lo pensé en este tema. Por ejemplo, cuando el gobierno de la República dio asilo al exilio español, al exilio que venía de la guerra civil en España y de la represión brutal, pero dio asilo también a todos los que venían huyendo del golpe militar en Chile, y dio asilo a quienes venían huyendo de Guatemala cuando tiraron a Arbenz. Por cierto, la última foto de Frida Kahlo es en la manifestación que se hace en México por la caída de Arbenz. O sea que el tema es complejo. Aspiramos a que la sociedad civil efectivamente intervenga, y cada vez de mejor manera, pero también aspiramos a que el gobierno exprese y represente ese sentir de hospitalidad, de ciudad refugio. La Constitución de la Ciudad de México es muy interesante, ustedes la van a poder leer, yo los invito a que la lean, y si puede ser en grupo, tomándonos un café,
Monique, lo hago con mucho gusto. Es de veras, con quien quiera, juntémonos y lo hacemos en pequeños grupos de estudio y trabajo para ver qué podemos hacer. Pero ahí está definida, por ejemplo, como una ciudad productiva. También está definida como una ciudad santuario. Esta ciudad de refugio que sigue abriendo sus puertas a un montón de gente que viene en condiciones muy diversas, pero que necesita salir de su territorio, de su lugar de vida, y además llega generalmente en condiciones difíciles, perseguida, y que una ciudad se preste a defender sus derechos humanos, ya dice todo de esa ciudad. Y esa es la que está en la Constitución, impulsada por las organizaciones civiles que bien nos explicaste, se reunieron finalmente para redactar ese punto que es sustantivo en la Constitución. Bueno, eso en cuanto a ese, y en cuanto, querida Katia, qué bueno verte, ya nos extrañamos. Nosotros nos vimos intensamente durante 5 o 6 meses que duró esta tarea apasionada. Yo quiero hablar de eso porque luego hablamos muy serios de la Constitución y hay que tomarla muy en serio. Pero también fue un trabajo muy apasionado, de todas poniendo todo lo máximo, a veces en condiciones terribles. Estamos hablando de acceso universal, teníamos que trabajar en lugares donde pudieran entrar las sillas de ruedas y había lugares donde no podían entrar sillas de ruedas de constituyentes, donde se inundaba el lugar y ahí seguíamos votando a las 2 de la mañana. La mera verdad, fue un encuentro político. Fue un encuentro político extraordinario. Yo creo que todos nos sentimos muy agradecidos por haber podido participar en esta Constitución y en su proceso, en los lugarcitos donde íbamos a tomar una torta después de 10 horas de no comer. En todos esos, no podíamos ni siquiera llegar a Sanborns, que está a media cuadra de donde estábamos sesionando porque estábamos votando. Ya se imaginan todo eso. Pero también lo quiero decir porque yo he vivido los últimos tiempos escuchando el desgaste de la política, de lo político, de los políticos. Y sí, es cierto, y la sociedad, partes de la sociedad no tienen confianza en los políticos y más bien generalizan con que todos son corruptos, todos son malvados. Pues no, la mera verdad que hay mucha gente en la política, mis compañeras, las jóvenes y las del medio, y yo que yo soy tercera edad absoluta con credencial y todo, todos nosotros, Ifi, que es nuestra decana mayor, todo el mundo con una gran responsabilidad, respeto, gente muy honesta que ha participado en la transformación del país. Y si algunos en la mesa anterior se iban hasta 1985, el terremoto como mito originario nuestro, pues la verdad yo me voy al 68 porque soy una absoluta 68era junto con Ifi, que era directora de la Facultad de Economía, y yo que era una estudiante de antropología, de primer año de antropología. Sí, y hemos seguido, y hemos creado partidos, los hemos disuelto, hemos creado sindicatos, firmamos contratos colectivos, cooperativas, todo eso está ahí atrás, no de una sola persona, obviamente, somos millones. Y en esta ciudad están millones de personas que han participado así, que han participado en algún movimiento importante en el país, en su ciudad de origen o aquí, y que el trabajo que se hizo, eso es lo que quería resaltar, es un trabajo de síntesis histórica, en el que se conjuga esa experiencia positiva de vanguardia progresista de la ciudad y de una parte de su ciudadanía,
porque efectivamente la ciudadanía no todo es buena, como decíamos Cibáez, ¿no? Esa señora, la sociedad civil, cuando empezamos a hablar de la sociedad civil. La parte de la ciudad que tiene más alta tasa de educación es al mismo tiempo la parte de la ciudad donde no gana la izquierda. Fíjense eso, mayor educación, mayor acceso a conocimientos, a periódicos, a internet, concentrado en unas cuantas colonias, allí no gana la izquierda. Todavía monopolizan recursos y esta constitución, como dijeron todos los constituyentes, se propone una acción política revolucionaria. Es la redistribución equitativa de los bienes públicos, de los bienes comunes y de todo aquello que debe estar accesible para todas y todas. Ese punto de esta Constitución me parece formidable y será recordada por eso, porque es redistributiva frente a la era Trump y a la era neoliberal. Aquí se propone un cambio de paradigma económico, social, de clase, pero también de otros sujetos. Y sobre eso voy a usar la última parte que me toca, que me queda, que tiene que ver con la parte que me tocó conducir como coordinadora en la constituyente, que fue la Carta de Derechos, que encontrarán ustedes en su tercera parte. Ahí hay un conjunto de derechos, casi todos son derechos humanos. No todos lo son, por eso se llama Carta de Derechos y no se llama Carta de Derechos Humanos. Y les voy a decir de una vez por qué y voy a empezar al final. Porque esa Carta de Derechos incluye, además de derechos humanos, los derechos a la protección de los animales. Esos no son derechos humanos y están incorporados en la parte de la ciudad y el medio ambiente, la ciudad y una visión ecológica de respeto para las siguientes generaciones, etcétera, para cuidar nuestro patrimonio ambiental. Y también se dice allí en un artículo, son 2 artículos, donde se plantea que los animales en esta ciudad serán protegidos y no serán objeto de tratos crueles, degradables, en fin, sino que nos proponemos que educarnos todas y todos, los niños, las niñas, la gente mayor, toda la gente, para proteger a los animales y generar una cultura distinta a la que tenemos ahora. Empecé por el final. ¿Por qué no se llama Carta de Derechos Humanos? Pues porque incluye esos dos capítulos sobre protección a los animales y buen trato a los animales. Empecé por el final. Aquí están resumidos, pero además explícitos, derechos humanos para todas las personas, todas las personas somos sujetas de derechos humanos. Este es un nuevo paradigma en el mundo. Aunque haya, digamos, antecedentes históricos de 3 siglos, podemos remontarnos más bien al siglo XX para decir, 2 minutos, voy en el inicio del siglo XX, para decir que hemos planteado un nuevo paradigma de derechos humanos, que ya no solo es frente a la opresión de la autoridad, a la represión, al pisoteo de nuestros derechos por parte de autoridades, sino que los derechos humanos se realizan al vivir. Eso es lo que nos dice la Constitución. Vivimos con derechos humanos, ahora, de una forma muy inequitativa. Y la filosofía de los derechos humanos plantea que son universales, como también nos explicaste, o sea, no es para unos sí, para otros no. Todos los derechos que incluimos en nuestra Constitución
son universales. Por eso quiero decir que el derecho al mínimo vital quedó así porque perdimos el derecho a la renta básica. La renta básica era universal, que se está debatiendo en todos los congresos del mundo democrático, y pudimos ganar, por lo menos perdiendo, pero ganamos el mínimo vital que se establecerá en cuanto la Constitución entre en funciones. Ese mínimo vital es eso, una cantidad mínima de dinero para que las personas, todas, ya no solo los adultos mayores, toda la gente joven que no tiene nada, tenga ese mínimo, y toda la sociedad eleve su condición económica de manera conjunta, democrática y equitativa. La verdad es maravilloso. Yo he pensado que esta Constitución está hecha de poemas. Cada artículo es un poema. Cada artículo es un poema. De veras les propongo que hagamos lecturas en voz alta, que invitemos a la gente a que conozca esta Constitución. Quiero tocar nada más por último, y me despido, el tema que introdujo Encinas, que es el tema de la dignidad humana. La dignidad humana es el principio filosófico de los derechos humanos y está transversal en toda la Constitución. No solamente en donde vemos que obviamente se violenta, no, está en todo. En todo están todos los sujetos. Las personas con discapacidad no fueron nombradas en cada artículo, pero sí en un artículo decimos que son transversales a todos lados, a todos los derechos, las mujeres y los hombres, todo el tema de la igualdad, la paridad, la igualdad sustantiva, empieza así, y fue el primer artículo que votamos, fue la primera propuesta que hizo una diputada, creo que del PAN, propuso que toda la Constitución obligara a la igualdad sustantiva y a la paridad, y la votamos tutti mundi porque estábamos de acuerdo. Y finalmente diré, ustedes nos ven aquí como si nos reuniéramos todas las tardes. No es así. Desgraciadamente me da mucha tristeza porque me encariñé mucho. Pero no nos reunimos, nos mandamos algún letrerito. ¿Todo eso es para mí? Sí. Nos mandamos un letrero de esos de mensaje, de WhatsApp y de eso, y ahí nos enteramos que nuestra querida compañera está nominada para ganar un premio. El Premio Nacional de la Juventud. El Premio Nacional de la Juventud, y entonces todo el mundo le aplaudimos. ¡Bravo! Eso es lo que hacemos en el chat, y luego nos enteramos que nos están atacando, y propusimos nosotras de buena onda hacer este foro para que todos nuestros compañeros seamos conscientes de organizarnos. El mensaje que yo quiero dejar aquí es la sostenibilidad de nuestra Constitución. Tenemos que sostenerla frente a todos estos embates, ya se llaman, ¿no? Muy periodísticamente, pues sí, y tenemos que reorganizarnos. Yo propongo, es dificilísimo, porque esto es un trabajo voluntario, no pagado, y todos tenemos necesidades muy grandes. Algo haremos. Yo quisiera que Dolores y Encinas y Porfirio y IFI, que son nuestros dirigentes máximos, escucharan esto, nos convoquen, hagamos una red activa para seguir defendiendo la Constitución. Y también, por último, pido que como se pueda, se publique en papel. Es imprescindible, muchísima gente en la ciudad no tiene acceso, pero hay que meterla al internet, hay que hacer en todos lados, pero no es lo mismo tener esta, y luego firmada, y luego, o sea, de veras, bueno, yo sí necesito donde subrayar, donde poner mis notitas así, ni las veo nunca. Pero yo ya me leí eso. En fin, y finalmente decir que sí,
que nos sensibilizaron mucho, tú y Yolanda, sobre todo, sobre el tema de la discapacidad. Muchos de nosotros, yo soy una persona con múltiples discapacidades y puedo actuar en el mundo porque he ido logrando resolver a través de tratamientos médicos y de todo lo que se puede mi situación personal, pero mucha gente no tiene ese apoyo. En el país millones de personas están discapacitadas, por lo menos 10 millones gravemente discapacitadas. Entonces, bueno, ese tema es central y muchos otros. Termino. Emergen, así se dice en teoría política, emergen los nuevos sujetos en nuestra Constitución. De facto, al nombrarlos, eliminamos al sujeto de derecho, que era masculino, androcéntrico, blanco, racista, todo eso. Y al emerger nosotros, estamos dándole en la torre, estamos desmontando al sujeto histórico. Aquí hay diversos sujetos reconocidos positivamente por su condición, por aquella por la que fueron discriminados o discriminadas, y vamos en pos de la igualdad horizontal, vertical y de todo tipo. Esa es también una propuesta de nuestra Constitución que es maravillosa. Diversidad, pluralidad, igualdad y luego también diferencia, pero todo para lograr articular la riqueza de nuestra ciudad de manera redistributiva para que todo el mundo tenga una buena vida. Esa es la categoría. Vida digna, como también aprobamos muerte digna. También lo aprobamos. Esta ciudad tiene en esta Constitución reconocido el derecho de las personas de decir: ya no quiero que me hagan más, déjenme morir. Y sería maravilloso, así como déjenme vivir y que todos podamos vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Esta mesa ha sido muy enriquecedora para hablar justamente de la igualdad sustantiva y los derechos específicos, que es algo que en México tenemos que seguir discutiendo y trabajando. Ya le pasé las preguntas que mandaron dirigidas específicamente a cada persona y me voy a permitir leer las que no fueron dirigidas a nadie, porque son de manera general. Primero, dice: ¿cómo se defiende o cuál es el debate, la postura de la Constitución de la Ciudad de México con respecto a la diversidad, en donde usos y costumbres de grupos sociales no coinciden con la igualdad sustantiva, principalmente en temas como equidad de género, patrimonio, medio ambiente y animales? Familias desintegradas por la migración forzada, una parte se queda en Estados Unidos con los hijos y otra en México. Perderse, bueno, el caso es qué se puede hacer en esta situación. Y la Carta de Derechos, cómo contempla que se respeten los derechos de niños y niñas a educación, bienestar, seguridad, etcétera, y que no existan niños en la calle. No es justo que exista esta situación. El gobierno debe convertirse en un tutor y educar y permitir un lugar seguro para que tengan un futuro distinto. Y es una Constitución que pretende estar al nivel de las y los ciudadanos de la Ciudad de México, que contiene como prioridad el respeto a los derechos humanos. Es nuestro deber defender y difundir. Me sumo a esta labor. Felicidades. Y finalmente, ¿qué experiencia les dejó y cómo quedó que se debatió en los derechos plenos al respeto de las personas mayores y de su vida plena? El reflejo... Ay, perdón, es que la letra está un poco, no la entiendo. Sí, disculpen, A ver, Angelita, ¿no? ¿Sí? ¿O de quién? El reflejo. Pesimista, feminista en la Constitución de la Ciudad de México. El derecho a decidir por muerte, vida.
y en los ciclos de vida desde que nacemos hasta la último día de vida. Es que mi mamá escribe así. Listo, muchas gracias. Leí estas que son en general y les pido también puedan contestar en 1 o 2 minutos. Es que tenemos todavía otra mesa más y nuestros ponentes ya están aquí. Las últimas preguntas que ya se las dirigimos a cada ponente. Sí, gracias. ¿Quién quiere iniciar, Marco? Sí. Sí. Bueno, sobre familias migrantes, que fue la otra que salió ahí, los gobiernos locales han jugado un papel relevante en los últimos meses y años, cuando por ejemplo han sido los gestores, los cabezas de estos programas de reunificación mayor, de reunificación familiar, donde los adultos mayores, con ayuda del gobierno local, acceden a poder viajar a los Estados Unidos para poder reunirse con sus familiares. Entonces, sí, es una responsabilidad del Estado la reunificación y la unidad familiar, por supuesto. El tema del otorgamiento de visas es un tema de competencia del gobierno de los Estados Unidos, pero sin embargo, una ciudad comprometida con la unidad familiar puede hacer muchísimo para gestionar frente a las embajadas maneras alternativas de viajes grupales, de encuentros y de medidas pues que puedan hacer un poco menos injusta la distancia. En materia electoral, sí, como parte de las propuestas de sociedad civil, se había propuesto que los migrantes que después de un pequeño periodo de tiempo, dijimos 3 años, pudieran acreditar su residencia en la Ciudad de México por 3 años, pudieran participar de las elecciones al menos al nivel de la competencia local, al menos a nivel de las delegaciones o de lo que serán las alcaldías. Sin embargo, bueno, a lo mejor aquí la doctora sabrán más a dónde fueron las discusiones si hubo en ese sentido, pero eso no está reflejado en el documento de la Constitución. Debería ser así, creo que es complicado en la medida en lo mismo, lo electoral ha sido quedado en manos de lo federal. Y finalmente aquí, ¿México está preparado para ser un país de destino? Bueno, pues no sé si está preparado o no. Lo que sí sé es que independientemente todos estamos en la misma circunstancia, es decir, los migrantes vienen a contribuir, a alimentar a esta ciudad, y en todo caso vienen a hacer lucha con nosotros por un mundo mejor. Es decir, México a lo mejor no está preparado ni para nosotros, pues, y evidentemente el gobierno federal no está preparado para la ciudadanía, ¿no? Entonces, más bien los migrantes vienen y contribuyen y se suman en donde encuentran el estado de las cosas en las sociedades. Tal vez tenemos serios desafíos en materia de inclusión social, de dejos fuertes de discriminación y racismo, a pesar de tener una fuerte historia de inmigración como ciudad, pero sí hay una serie de estigmas que han contribuido, algunos estereotipos alimentados por el propio Estados Unidos, que está por querer declarar como grupo terrorista la Mara Salvatrucha, por ejemplo, y todos estos imaginarios de violencia pues han contribuido a tensionar a lo mejor algunos contextos o ambientes, pero no es así. Está más que demostrado que los migrantes son quienes cometen menos delitos graves, y que son quienes más vienen y contribuyen a cambio de lo menos. Entonces hay mucho que recibir nosotros de ellos. Y una última, en relación al comentario, estamos listos y dispuestos a recibir. 1, ¿existe segregación territorial? ¿Dónde tendrían sus asentamientos? ¿Y cuáles serán las fuentes de empleo? ¿Habrá nuevas políticas para cubrir las demandas? Sí, bueno, es lo mismo que yo acabo de contestar. ¿A dónde van los migrantes? Bueno, en realidad las políticas más progresistas y avanzadas dicen que los migrantes deben incluirse a la sociedad en pleno, no vivir en lugares propios para ellos, campos de refugiados. Al contrario, vienen a integrarse a la sociedad y a la comunidad. Y bueno, donde se lleguen serán bienvenidos. Nuestra experiencia en la Ciudad de México es que en general la población da la bienvenida, es solidaria y hospitalaria con las personas que tienen nuevas residencias. Pocas veces hemos encontrado antiinmigrantes en la Ciudad de
México, en las calles en general. Repito yo que el gran problema que tenemos es un tema de estigmatización de la violencia, pero ese es un problema en general de la ciudad, de la desigualdad entre pobreza y ciudad, pues, que es una discusión más amplia que centrarla solo en los migrantes. Y fuentes de empleo, bueno, miren, nosotros en el Consejo de la Ciudad de México para Atención al Retorno hemos descubierto que hay, por ejemplo, un subejercicio del gobierno de la Ciudad de México en recibir maestros de inglés. No hay suficientes maestros de inglés en el sistema educativo de la Ciudad de México. Hay muchas vacantes que no se cubren porque tienen un requerimiento de inglés, y en general pues no es un tema de que los migrantes lleguen a ocupar empleos que estarían dispuestos para los residentes, sino en general vienen a ampliar los mercados, vienen muchos a emprender, o a fortalecer procesos. Entonces, en general no hay que tener miedo. Esta ciudad ha crecido con manos migrantes y en realidad lo que termina sucediendo es que hay más riqueza, hay más producción y aprendemos más y somos mejores. Sí, Marcela. La verdad, entiendo poco de lo que está aquí. Dice artículo 11, ciudad incluyente, hablando de la inclusión. ¿Personas mayores? No entiendo. ¿Si es pregunta o afirmación? Sí te puedo decir, maestra, mira, nosotros las personas mayores, en los informes de las organizaciones de derechos humanos, no nos incluyen, ni siquiera en el de la CEDAW. Esa es la pregunta. Bueno, sí. Pero sí están incluidos acá. Claro, obviamente. Sí. Y además hubo a nuestra Constitución y a sí. ustedes en su trabajo, sí. Pero hago referencia a que en los informes de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y en las feministas no se nos incluye a las mujeres mayores, aunque hay muchas mujeres que ya son mayores. Ajá. Creo que sí se nos incluye, pero vamos de incógnitas. Vamos de incógnitas las feministas mayores, y entonces ya, y otras no vamos de incógnitas. Pero tienes toda la razón. Y la pregunta de si el feminismo está en la Constitución, quiero decir que de arriba abajo, de un lado al otro, porque nuestras propuestas no vienen del aire, vienen de 50 años y aquí están reunidas. Y la verdad que los artículos sobre el respeto al derecho a decidir de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos quedaron en la Constitución. Quedó el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, el respeto a la autonomía. Y la mera verdad, es un armado de varios artículos los que configuran los derechos específicos que hemos defendido durante muchos años los movimientos feministas, pero que desde luego abarcan y benefician a todas las personas. Pero sí, esta Constitución, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución de la República, que no solo fue hecha por hombres, aunque tuvieron varias asesoras, mujeres que estaban por ahí, en este caso estábamos paritariamente trabajando, y eso le dio un cambio, un viraje enorme. Participamos en los debates del Pleno, muchas compañeras en muy diversos temas, no solo lo que se cree que son temas de interés de las mujeres, sino en temas de la planeación de la ciudad, en temas de acceso al agua, en temas de la propiedad, de la política inmobiliaria, por ejemplo. En todo estuvimos. Y sí, tenemos que escribir esa historia, tenemos que escribirla, yo creo que a muchas manos, para que no sea la visión de nadie, sino que podamos recoger esto y contarlo. Yo le aprendí algo a una feminista española que se llama Dolors Renau, que fue la nueva jefa de la Internacional Socialista de Mujeres. Dolors Renau, una catalana, que ella decía: hacemos muy buenas leyes las feministas, y acababan de aprobar la de dependencia y todas las leyes estas del gobierno de Zapatero.
Y dice, sí, pero nadie sabe, no hacemos el relato de las leyes. Y me parece que hay que hacer el relato de las leyes. ¿Dónde hubo dificultad? O sea, hacerlas más accesibles. O sea, el chisme de la ley. Gracias. Sí, finalmente pasamos con Katia para que pueda responder las preguntas. A ver, alguien preguntó por ahí de derechos de niñas, niños y adolescentes. Yo creo que aquí estoy haciendo un clavado a la parte primera del artículo 11, porque es muy importante que todas las disposiciones comunes del apartado B implican a todos los grupos después citados que necesitan apoyos más específicos, o en el caso de niñas, niños, adolescentes, no una visión adultocéntrica del mundo, que también incluye, por ejemplo, a personas mayores. Entonces, son temas como la consulta en acciones legislativas, como el derecho a una vida libre de toda violencia o discriminación, la capacidad para decidir sobre su persona, en fin, toda una serie de cosas que aplican a absolutamente todos los grupos, estén o no en el apartado de personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, etcétera, ¿no? Eso es importante decirlo. A mí me llegaron 3 preguntas. Una pregunta sobre qué hacer cuando, en el caso de personas con discapacidad, sufren negligencia en hospitales, sobre todo del IMSS y el ISSSTE, se denuncia la negligencia y no pasa nada. Pues quejarse al infinito y más allá, ¿no? Esto no es una cosa necesariamente de la Constitución. Me gustó mucho lo que dijo Ana Laura Magaloni antes que nosotros. Tenemos esta idea, y yo creo que hay que seguir apostando por ella, porque si no, pues es como la ley del más fuerte y un caos, ¿no? De que las leyes cambian las cosas. No, es la cultura, ¿no? Las leyes apoyan a la cultura, las leyes nacen de una cultura que está cambiando, etcétera. Pero en este caso, cuando nos quejamos y no nos escuchan, pues hay que gritar, denunciar. Yo recomiendo siempre acudir a medios, abrir una cuenta de Twitter, de Facebook, arrobar a las personas adecuadas. No es robar, es arrobar, o sea, ponerles la arroba antes de, en fin, mencionar en las redes sociales a las personas que están involucradas y hacer eso. En la Constitución de la Ciudad de México, sin embargo, Ana Laura Magaloni también lo explicó muy bien, está ya contemplada la acción de protección de derechos. Si no se cayera, que esperamos que no, esto también ayudará a pues aliviar muchísimas injusticias y hacer que muchas más personas accedan a sus derechos como, pues ahora sí que valga la redundancia, tienen sus derechos. Alguien me pregunta sobre el diseño universal y cómo se aplicará aquí en la Ciudad de México y cómo accesar como ciudadanos. Y sí, el diseño universal no es lo mismo que la accesibilidad. La accesibilidad se define, bueno, el acceso de todos a la infraestructura, todo, pero el diseño universal es una filosofía en la que tenemos que pensar en todos todo el tiempo. Y les quiero poner 2 ejemplos del modelo educativo, que creo que todos entendemos bien. Por ejemplo, o de una política pública. Hay una beca que da Cedesol para madres solteras. Si te mueres, tocamos madera, tu hijo queda becado, le dan un dinero a la persona que se haga cargo del niño, etcétera, y tienen contemplados que para dar ese recurso, el niño, por ejemplo, tiene que estar en la escuela. Y la mitad de los niños con discapacidad no van a la escuela. Y no porque no quieran los niños con discapacidad ir a la escuela, sino porque muchas veces no pueden ni llegar a la escuela o quedarse en la escuela, porque una cosa es que si tú no tienes un baño accesible, pues cómo te vas a quedar, ¿no? Porque no hay todos los elementos que abracen a hacer realidad lo que ya dice nuestro tercero constitucional, que dice toda persona tiene derecho a la educación, no dice se aplican restricciones en asterisco, ¿verdad? Bueno, en fin, entonces tenemos que hacer realidad que eso sea posible. ¿Cómo? Pues pensando en todos todo el tiempo, diciendo, pues bueno, no basta con que hagamos libros de texto gratuitos, tenemos que hacer una versión en braille, podemos hacer una en audio para que se beneficien no solamente los estudiantes que no leen con los ojos, sino que por ejemplo hay muchos que entendemos mejor las cosas y las escuchamos
¿no? Somos más auditivos que visuales, en fin, pensar en todos todo el tiempo, pensar que alguien necesita un apoyo más para tal cosa, o que es muy kinestésico y necesita moverse, y hay otro que pues no se puede mover mucho por su condición de discapacidad física, ¿no? Entonces tenemos que pensar en todos todo el tiempo, y esto aplica a lo que ustedes quieran, ¿no? El diseño universal es eso, yo lo resumo de esa manera muy sencilla. Y bueno, esta es una que yo creo que debería contestar Marcela, porque ella es más bien la experta, aunque por supuesto que yo comentaré algo al respecto. Preguntan, en los derechos al cuidado puede interpretar que el apoyo a las familias puede ser, 1, el reconocimiento a la remuneración y los trabajos del hogar. Sí, claro, pero tengan en cuenta una cosa, la Constitución es una ley suprema y de ahí se derivan las demás. También por eso tenemos que estar muy al pendiente. Por ejemplo, el derecho al cuidado, como quedó en la Constitución, obliga a que haya una ley sobre cuidado. Y ahí es donde el diablo siempre entra en los detalles, se acordarán, ¿verdad? Y tenemos que estar muy al pendiente de cómo se hace para que no pase, pero ya estaremos hablando de otra asamblea legislativa, más bien un congreso de la Ciudad de México, que respeta el espíritu de la ley, no como nos contaba Clara en la mesa pasada, está pasando con algunas de las leyes que ya se han hecho, que no necesariamente respetan. Se creará alguna institución para aplicar estos apoyos, por ejemplo, de los trajes a la medida, no sé si se refiere a la capacidad jurídica o al derecho a cuidado. En ambos casos, pues yo creo que sí, claro, se debe crear, si no una institución, capacitar dentro de las instituciones a absolutamente todos para que lo hagan desde esta visión. Les cuento rápidamente un caso que ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de un joven con Asperger, síndrome de Asperger, un tipo de autismo, que sus papás lo interdictaron, o sea, lo declararon menor para siempre. Él interpuso un amparo diciendo yo quiero decidir sobre mi vida, se llama Ricardo Adair, y lo ganó. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Ganó que le tuvieron que hacer un traje a la medida y tardó 2 años el proceso porque pues era el primero, porque las instituciones no están preparadas y tuvo que ir con un juez de lo familiar a hablar con él, pero se hizo una evaluación única de Ricardo, que sí puede hacer Ricardo, que no puede hacer Ricardo, y además que pueda ser variable, que Ricardo pueda seguir aprendiendo como lo hace cualquier persona y también cualquier persona con discapacidad, y que algo que quizá no puede, de lo cual no se puede hacer cargo hoy, sí lo pueda hacer mañana, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que, pues a lo mejor crear nuevas instituciones o, sin duda, eso sí, hay que capacitar en esta visión de derechos humanos flexible a absolutamente todos los funcionarios públicos. Cómo generar políticas públicas que integren educación, salud y trabajo remunerado. Bueno, pues es como la pregunta de los 64,000, ¿no? Pero hay que insistir todo el tiempo. Pues muchísimas gracias a nuestras y nuestros panelistas. Con esto cerramos esta mesa.